porque resulta que tenemos pastores, entre comillas, que están promoviendo una unión, un ecumenismo que no es bíblico. Estos pastores que dicen ser de sana doctrina están llevando. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero opinar rápidamente, reaccionar a un video que me enviaron. No voy a poner el video obviamente, pero aquí puede ver el video que está en Rincón Apologético. Seguramente conoce este canal, que en un momento dijo que era cristiano y de repente ya no era cristiano, se hizo católico y todo ese cuento de que de repente hay cristianos que se convierten a católicos, al catolicismo. Y en realidad eso, bíblicamente, hablando bíblicamente, no existe eso de ser cristiano y después ya no soy cristiano. No, no existe, porque nosotros debemos entender bíblicamente que existe la fe superficial y la fe verdadera. Eso en la Biblia está claro y aquí en mi canal, por ejemplo, hay muchísimos videos hablando sobre eso, entendiendo que está la fe en Cristo superficial y la fe en Cristo verdadera, porque eso es el cristiano. Cristiano, la palabra cristiano significa un seguidor de Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo, solamente de Cristo. De ahí viene la palabra cristiano. Entonces, un adventista, por ejemplo, eso es una palabra que no existe. Primero, no existe en la Biblia. La palabra católico tampoco existe en la Biblia. Esa palabra, por ejemplo, mormón, no existe tampoco en la Biblia. Y hay muchas palabras o etiquetas que se le pone a la gente que no existe en la Biblia. Entonces aquí, obviamente aquí estoy exaltando la sola escritura, porque eso es el cristiano verdadero. Tiene como fundamento la palabra de Dios, interpretada correctamente, como Dios interpreta la escritura, no como nosotros queremos interpretar, sino como Dios interpreta la escritura. Dios interpreta su palabra. Nosotros tenemos el deber de interpretar correctamente lo que Dios ha revelado en su palabra, siendo Él el intérprete, el Espíritu Santo que es Dios también. Entonces, hay que entender que un cristiano es un seguidor de Cristo, no de imágenes, ni de otros santos, ni de otros dioses, sino solamente Cristo, solo Christus. Entonces, yo no soy reformador ni nada, yo soy cristiano bíblico, cristiano evangélico también, no tengo problema con eso. Entonces, porque voy a decir sola escritura, van a decir algunos, ah no, este es reformado. No. Yo entiendo esa etiqueta de reformado y bla bla bla, pero bíblicamente, como habla Hechos, soy cristiano, un seguidor de Cristo. Entonces, hay que entender que un cristiano verdadero es primeramente alguien que ha nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo, que ha creído verdaderamente en Cristo. Ese es un cristiano verdadero, que ha nacido de nuevo. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien dice, de repente, ya no soy cristiano, ahora soy esto o lo otro, bueno, ahí vemos una evidencia clara de que esa fe, esa supuesta creencia en Cristo, esa supuesta conversión siendo cristiano, no era verdad. Ahí vemos la evidencia. Hay que tener en cuenta aquí de esto que estoy hablando de la fe superficial, entender Juan 6:66. No perdamos de vista la palabra de Dios. Así que claramente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos claramente la fe superficial. La fe superficial en Cristo no salva. La fe por sí sola no salva. Lo que salva es la fe en Cristo. Cualquiera puede decir yo tengo fe. La pregunta es, ¿fe en qué o en quién? Esa es la pregunta. Salva no solamente la fe, sino la fe
en Cristo. Salva Cristo, obviamente. Somos justificados, perdonados, redimidos en Cristo. Es Cristo y solamente Cristo quien nos salva. Es Él, no hay otro. No hay otro mediador dado a los hombres para alcanzar la salvación, solamente Cristo. No hay otro nombre dado en la tierra a los hombres, sino solamente el Señor Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, esos son pruebas, versículos como la tabla del 2, que cualquier cristiano verdadero tiene que saber, donde en estos versículos, en estos 3 versículos, solamente con 3 versículos, el catolicismo nos damos cuenta que no es cristianismo, claramente. Una cosa es catolicismo, otra cosa es cristianismo. Pasa que hay una confusión hoy en día, porque resulta que tenemos pastores, entre comillas, pastores, falsos pastores, que están promoviendo una unión, un ecumenismo que no es bíblico con el catolicismo. Estos falsos pastores que dicen ser de sana doctrina están llevando, confundiendo, arrastrando a muchos cristianos al catolicismo, y resulta que de repente se convierten al catolicismo y dicen: ya no soy cristiano, ahora voy al catolicismo. O pueden decir incluso que son cristianos, pero están en el catolicismo. Y ahí hay una contradicción, porque vuelvo a lo mismo. La palabra cristiano se refiere a un seguidor de Cristo, significa un seguidor de Cristo. Te lo dice la misma palabra. Así que imposible de refutar esto que estoy diciendo. Un cristiano verdadero entonces sigue solo a Cristo. Y nosotros sabemos que el católico no sigue solo a Cristo. Ellos siguen muchos mandamientos de hombres, siguen a otros dioses, otras imágenes, le siguen a un papa que ellos lo llaman el representante de Dios, lo llaman el Cristo en este mundo. Cristo, falso Cristo obviamente, lo llaman el pontífice. Entonces, ellos, los católicos, sirven a otro Dios, creen en otro Dios, en un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, creen en un Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo de la Biblia, creen en una María que no es la María de la Biblia. Entonces, hay una gran confusión ahora, y yo siempre he advertido de ciertos supuestos pastores que dicen ser de sana doctrina, que dicen ser reformados, que dicen no sé qué cosa, que tienen una biblioteca en la cabeza, que tienen y que están muy bien preparados hablando teológicamente, van a predicar aquí y allá. Pero ¿qué dice Pablo? Mire qué dice Pablo en el capítulo 11, en su segunda carta 11, dice: mire la advertencia que da la palabra de Dios en cuanto a los falsos maestros que son los ecuménicos, que promueven una unidad falsa con, en este caso el catolicismo. Son lobos. Dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Fíjese, yo quiero enfatizar esto, estoy leyendo esto porque quiero enfatizar esto. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Cómo es esto? Porque nosotros sabemos bien quién es. Nosotros, los cristianos bíblicos verdaderos, sabemos muy bien quién es un Guillermo Maldonado. Sabemos muy bien quién es un Cash Luna, un Ronnie Chávez y un montón de esta camada de supuestos apóstoles y profetas, que sabemos que son, como dice aquí Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Toda esta clase de nombres bien conocidos como Cash Luna y un montón de supuestos
predicadores, maestros, sabemos bien quiénes son, pero aquí Pablo dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan. Entonces quiere decir que claramente alguien puede aparentar ser de sana doctrina, ser un gran teólogo, ser un gran seminarista que salió de un seminario, pero tranquilamente puede ser un falso apóstol. Y dice Pablo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan. Esto es lo que yo quiero enfatizar, se disfrazan, esta palabra disfraz. Se disfrazan como ministros de justicia, dice Pablo. ¡Wow! Esto, tremendo. Como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, atención, porque hay muchos supuestos pastores que dicen ser o aparentan ser de justicia, de sana doctrina, esto que lo otro. Ojo, porque están estos pastores que son ecuménicos, están confundiendo, están dando a entender, de repente, dando a entender como si fuera que el catolicismo es una denominación más dentro de la Iglesia de Cristo, dentro del cristianismo, y no es así, no es así. Imposible eso, imposible. Entonces estos pastores ecuménicos, líderes ecuménicos, están promoviendo, preocupados, muy preocupados por lo que dice su papa, si lo que dice o no dice, porque ellos, el Cristo de ellos, es el Papa, ese es el representante de ellos en la tierra, ese es el Dios de ellos, el Cristo de ellos, el Espíritu Santo de ellos. A ellos no les importa qué dice la palabra de Dios. Para ellos la palabra de Dios es un libro más, un libro común y corriente más, como otros libros que ellos leen y leen y leen y no les interesa qué dice la Biblia, no se someten a la palabra de Dios. Así que cuidado con los que dicen ser pastores y están promoviendo al Papa y promoviendo a no sé qué otros líderes dentro de ese movimiento, dentro de esa comunidad de Roma, y dando a entender, incluso tienen libros de su Papa. Ellos consumen incluso libros del propio líder representante de ellos. Entonces, ojo con este tema. El ecumenismo, esa palabra ecumenismo ya sabemos qué significa, no hace falta ni que diga qué significa eso, es unión, pero es una unión no bíblica. Cuando se trata supuestamente de una unión, de un ecumenismo entre cristianismo y catolicismo, no es una unión bíblica, no es, porque son dos cosas diferentes. Ya desde el significado de la palabra cristiano o católico, ya partiendo desde allí, ya nos damos cuenta que no hay ninguna unión bíblica, no puede haber. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué comunión? No puede haber, imposible. Entonces, pero muchos cristianos en este tiempo de apostasía, y eso es lo que quería dejar claro, parte de la apostasía en el que estamos viviendo hoy, parte de esa apostasía es el ecumenismo no bíblico. Un ecumenismo falso es parte de la apostasía que estamos viviendo, porque el propósito de todo este movimiento ecuménico no bíblico es ser parte de Roma en un futuro muy próximo, donde el falso profeta que vemos en Apocalipsis va a juntar a todos en un mismo sentir para adorar al final, para adorar al anticristo, a la bestia, a ese hombre inicuo que se va a hacer pasar como si fuera Dios. El falso profeta va a llevar a todos en un futuro próximo para que adore a este
gobernante final. Esa es la tarea del falso profeta. Entonces, eso es lo que se está trabajando hoy en día. Y estos falsos pastores que dicen ser pastores, porque no son pastores, obviamente, cualquiera se podría dar cuenta de eso, pero están trabajando para Roma. Están llevando almas que supuestamente eran cristianos y de repente se convierten al catolicismo. Y eso, bíblicamente, eso no existe en la Biblia. El cristiano verdadero, que ha creído verdaderamente en Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo, no se aparta jamás de Cristo. No se aparta jamás. Nunca, jamás. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en Juan 10:28? Dijo claramente: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El verdadero cristiano permanece en Cristo siempre. Es perseverante, tiene perseverancia en Cristo Jesús siempre, en este mundo y en la eternidad, para estar junto con Cristo muy pronto. Entonces, no existe eso de un cristiano que de repente abandona el cristianismo, ya no es cristiano y supuestamente se va a no sé dónde. No existe eso en las Escrituras. Y vemos claramente, como dije, que en la Biblia vemos clarito que existe la fe superficial en Cristo y la fe verdadera en Cristo. Entonces, o sos cristiano verdadero o no sos. Y nadie es cristiano por decir yo soy cristiano. Nadie es cristiano por eso. Por sus frutos los conoceréis. Y nosotros tenemos el deber de examinar los espíritus, las personas, de probar a las personas si son verdaderos cristianos o no. ¿Y cómo nos damos cuenta? Y por lo que dicen, por sus frutos. Es simple. Para eso, obviamente, para descubrir quién es un verdadero cristiano y quién no. Esto también aplica para los falsos pastores. Aplica también esto. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien es un cristiano verdadero o no? ¿Quién es un falso maestro o no? ¿Quién es un pastor verdadero o no? Nos damos cuenta conociendo la palabra de Dios. Para eso debemos tener conocimiento de la palabra de Dios. Si no, no vamos a poder descubrir quién es un cristiano verdadero y quién no. La única manera es conociendo lo que dice la palabra de Dios. Así que quería opinar un momento sobre esto. Me pasaron este video, no lo voy a reproducir. Usted puede ir y ver este video completo aquí en Rincón Apologético y busque este video y véalo usted. Yo quería solamente, porque me pasaron esto, porque saben que yo soy de hablar de esto, del ecumenismo. Hay supuestos pastores que no hablan de esto. Incluso los pastores, falsos pastores, que son ecuménicos, que están promoviendo esta falsa unidad, ellos te van a decir: no, yo no soy ecuménico, yo no soy. Y bueno, obviamente, dice aquí la palabra, vimos que el mismo Satanás se disfraza, esa palabra disfraz, atención con eso, porque obviamente ellos no van a decir yo soy ecuménico. Yo no conozco todavía una sola persona que diga bueno, quiero admitir que yo soy ecuménico. Sí, lo que hacen es decir lo que quiero confesar ahora, que es en el caso de Rincón Apologético, que de repente de la noche a la mañana salió y dijo: yo ya no soy cristiano, ahora soy católico. Entonces ahí demostró claramente que nunca había nacido de nuevo. Un cristiano verdadero es aquella persona que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos que solamente fue una fe superficial, una emoción, un sentimiento, algo momentáneo. Nunca había nacido de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos ahí nosotros los cristianos que sí entendemos, que creemos verdaderamente en Cristo Jesús, que tenemos la seguridad eterna en Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro accionar en este caso? Bueno, nosotros solamente podemos, en amor, con mansedumbre, paciencia, orar por estas personas para que Dios obre en ellos verdaderamente y conozcan al Cristo verdadero de las Escrituras, ese Cristo que salva.
que ellos puedan convertirse verdaderamente en Cristo. Oramos por la salvación de estas personas para que verdaderamente conozcan al Señor Jesús como Señor y Salvador, no superficialmente, sino verdaderamente. Así que quería compartir con ustedes, solamente opinar un momento sobre esto. ¿Qué usted piensa de esto que estoy diciendo? ¿Está de acuerdo o no? Opine debajo de este video, con respeto obviamente. Y bueno, oramos por todas estas personas que evidentemente nunca nacieron de nuevo y necesitan urgente que Dios intervenga en sus corazones y sean salvos verdaderamente en Jesús. Así que saludos y bendiciones.